encontramos en el marco del Sexto Foro Internacional de Santo Domingo, entrevistando a los expertos que nos acompañan. En esta ocasión nos encontramos con Jorge Satt, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile. Bienvenido. Gracias, Maite, y muchas gracias por la invitación a este importante foro. Un placer y bienvenido nuevamente. Nosotros estamos evaluando un poco el contexto internacional, la economía, los retos de la América Latina. Entonces sería bueno empezar viendo un poco cómo se ve el panorama de la región actualmente en este 2022. A ver, para mirar la región en 2022 hay que mirar un paso más atrás, qué es lo que ha pasado en América Latina y el Caribe. El año 2019 podríamos decir que fue el año de las protestas. Muchas protestas asociadas a violencia en América Latina, Chile, Guatemala, Ecuador, por dar algunos ejemplos. En 2020, la pandemia, que fue devastadora, un tercio de las pérdidas de vidas se han concentrado en la región, siendo que una región cuya población es infinitamente menor a nivel mundial. El 2021, que acaba de terminar, fue esta recuperación / rebote, después de un año económico nefasto del 2020. Y yo diría que el 2022 es un año donde el riesgo político es alto, es decir, todavía tenemos grados de incertidumbre política, de expectativas que están creciendo en las sociedades, pero de estados y gobiernos que han quedado, entre comillas, muy dañados con el esfuerzo que se tuvo que hacer a nivel fiscal, con la pandemia, que ha elevado el nivel de deuda, etc. Entonces, ¿qué es lo que veo yo? Que se puede dar una conjunción de factores. Suben las expectativas, los estados están con menos capacidad hoy de reacción, después del esfuerzo de los últimos 2 años, y una economía global que, si incorporamos el lamentable conflicto que estamos viendo, la invasión a Ucrania, añade mayor incertidumbre a la recuperación económica. Una situación lamentable en Rusia y Ucrania que tendrá impacto en la región. ¿Ya ven ustedes cuáles serían esos impactos para América Latina y la economía principalmente? Hay 3 impactos principales. El primero es la caída de la economía, que necesitamos que siga recuperándose. Va a haber una caída de la economía porque Rusia no es la principal potencia económica, pero está entre las 11 mayores a nivel mundial. Eso va a arrastrar obviamente a una economía globalizada como es hoy. Lo segundo es que se va a añadir presiones adicionales a la inflación. Hoy tenemos países como Estados Unidos, que ha tenido la inflación más alta en 40 años. América Latina tuvo una inflación casi del 10% el año pasado. Entonces, esta presión inflacionaria, que viene un poco arrastrada por la pandemia, por la disrupción en las cadenas de valor en el comercio, que viene también por el exceso de liquidez, por las distintas ayudas sociales de los gobiernos, se añade esta presión adicional de inflación por los efectos que tendrían las sanciones económicas y especialmente en los precios de las materias primas y energía. Pensemos lo que es el petróleo, el gas y algunas otras materias primas y metales. Y tercero, que incorpora, junto a la inflación, junto a la caída de la economía, una mayor incertidumbre en los mercados financieros. Y los mercados financieros son muy importantes para la marcha de una economía global, y las disrupciones que se pueden generar con sanciones como limitar la capacidad de la conexión al sistema interconectado bancario, el SWIFT de Rusia, el congelamiento de los activos de sus principales bancos o del Banco Central, y todo ese tipo de sanciones que buscan, en definitiva, aislar a Rusia, claramente van a tener un impacto en las economías occidentales, Unión Europea, Estados Unidos y, por supuesto, nuestra región. Es una situación todavía de más incertidumbre luego de pasar 2 años bien delicados con la pandemia del coronavirus. Justamente viendo la pandemia, ¿pasaron los países de la región con buena calificación la crisis del coronavirus? Yo diría que la región partió con una mala nota, porque cuando llega la pandemia reveló que nuestros sistemas de salud en términos generales eran precarios, que había falta de capacidad hospitalaria, de gestión de equipamiento y del sector salud público en general, y eso queda desnudo, se revela con la pandemia. Segundo, fue muy lenta la cooperación o coordinación interregional en términos de ayudar a enfrentar la pandemia, de compartir soluciones, vías de cómo enfrentar una pandemia tan devastadora como la del COVID. Pero luego, cuando ya comienza la provisión de las vacunas, creo que si vemos el punto de llegada, América Latina hoy día el continente con mayor cobertura de vacunación en el mundo.
Y creo que hemos ido mejorando y aprendiendo de esta emergencia sanitaria y gracias a Dios hoy día América Latina está mejor preparada y está teniendo una muy buena gestión en lo que es la vacunación de sus ciudadanos. La desigualdad en América Latina salió a relucir muchísimo con esto del coronavirus y la crisis económica que trajo la pandemia. ¿Ha crecido la desigualdad? ¿Se evidencia que el coronavirus influyó en el tema de pobreza extrema, pobreza y desigualdad en general en los países de la región? Sí, las cifras de hecho están ahí, la ha mencionado la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional. La pandemia dejó un legado devastador en América Latina. Los cerca de 40 millones de personas que se incorporaron a la pobreza, problemas de seguridad alimentaria, aumento, como tú mencionabas, de la desigualdad, mayores tasas de informalidad laboral, países que América Latina supera incluso el 60% de informalidad, tenemos países como Perú en un nivel de 80%, entonces problemas que ya arrastraba nuestra región, algunos de naturaleza más estructural, se acentuaron. Aumento de pobreza, tema de desigualdad, informalidad laboral, inseguridad alimentaria. Y esperamos que la recuperación que comenzó el año pasado y que de ir despejando, hay que ver cómo se van desarrollando los eventos internacionales, pueda contribuir a que más personas sigan reincorporando al mercado laboral, que más personas puedan generar ingresos y por lo tanto salir especialmente de la extrema pobreza o de la pobreza más dura y en definitiva generemos condiciones para el progreso de nuestro continente. Tenemos un tema en América Latina de integración y tú mencionabas que la respuesta a la pandemia fue un poco lenta en principio porque no existe tal vez la condición de políticas de Estado que puedan responder de manera integral a un tema como este que quedó evidenciado. ¿Todavía hay esperanza en la región de alguna integración, ya sea por temas económicos, para dar respuesta a problemáticas como esta, que quién sabe si se pueden volver a presentar? Creo que sí. Hay que considerar que la emergencia sanitaria finalmente es de responsabilidad de cada gobierno. Y eso hizo, por la magnitud además de esta situación, que los gobiernos estaban muy enfocados en sus asuntos internos, enfrentar la pandemia, ver cómo ofrecer una solución. América Latina tiene una suerte contradicción, porque en términos de relaciones vecinales, relaciones en la región son relaciones pacíficas. Especialmente cuando comparamos lo que está pasando en Europa del Este y la parte de Asia. Son pacíficas y son pacíficas hace ya bastantes décadas. No tenemos grandes conflictos globales, diríamos que regionales. Diríamos que los desafíos hoy día en la región son más bien de naturaleza interna, junto a algunos transnacionales como la migración, como la corrupción que hoy día es transnacional, va más allá de la frontera, el mejor ejemplo fue Odebrecht. Pero donde la región tiene una deuda pendiente es en su mecanismo de integración político y económico. Yo diría que la única excepción es la Alianza del Pacífico, que ya con sus más de 10 años de historia se ha posicionado como un foro de integración económica, se ha liberalizado el comercio entre los países miembros, Chile, Perú, México y Colombia. Pero mecanismos de integración política, lo que el pasado fue el UNASUR fracasó, el PROSUR, que fue una respuesta, podríamos decir, de los gobernantes de orientación más derecha también. La CELAC está tratando también de salir adelante, pero los mecanismos de integración en América Latina, de cooperación, sin lugar a dudas pasan por un mal momento y eso también nos hace perder fuerza como hemisferio frente a las discusiones globales y por lo tanto terminamos cayendo en una irrelevancia. Tristemente, los programas, las iniciativas en cuanto a esto no han tenido el éxito que se esperaba. Tú tocabas algo muy importante, el tema de la migración. Justamente estamos viviendo en la región flujos migratorios inesperados que han generado respuesta de otros estados porque la situación en América Latina de manera general, pues económicamente no ha sido la mejor, fruto de la pandemia y de situaciones internas de cada estado. ¿Cómo está manejando América Latina el tema de la migración? Sabemos que hay una solidaridad entre los pueblos, pero también hay un tema de que el Estado tiene que garantizar a sus nacionales las políticas públicas para los que viven dentro del territorio de manera regular. Entonces tenemos situaciones de irregularidad migratoria, de grandes flujos. ¿Cómo están manejando los estados y cómo esto puede influir de manera negativa en la economía interna de cada país? Mira, Maite, acá
tengo, si lo puedo mostrar, el índice de riesgo político de América Latina, que está en su segunda edición, que elabora el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica en Chile. Este año, su segunda versión, la migración pasó desde el 6º lugar al 4º lugar como riesgo político, es decir, como un evento político que afecta las decisiones de gobiernos y eventualmente de empresas. La migración tiene algunas complejidades relevantes. Primero, nosotros tenemos una crisis migratoria de un estado fallido como es Venezuela. Hoy día se estima que son sobre los 5 millones de venezolanos fuera de su territorio. Estamos hablando de una crisis que puede llegar incluso a los 7 millones según proyecciones y superaría la cantidad de refugiados sirios fuera de su país. Para que tengamos una noción de lo que significa este flujo descontrolado migratorio por personas que no pueden vivir en su país. Eso plantea desafíos para todos los países de América Latina porque estamos hablando de un flujo, de un nivel de migración que es prácticamente imposible de absorber y en muy corto tiempo. Le ocurre a Brasil, le ocurre a Colombia, le ocurre a Chile, le ocurre a Argentina. Para atacar la migración se requiere más coordinación. Primero requieres coordinación con tus países vecinos, porque el tránsito de la migración o es de países vecinos o es a través de los países vecinos, sin esa coordinación no es posible. Segundo, tiene que haber soluciones más integrales de los países, pero es un fenómeno de muy difícil manejo, tanto en América Latina por el fenómeno de Venezuela, pero también lo estamos observando en el propio Europa y en Estados Unidos también en el pasado con México. Creo que la crisis migratoria va a continuar. Mientras no se resuelva especialmente la situación de Venezuela, este problema va a seguir presente y, de acuerdo a nuestras estimaciones, va a ser una prioridad en la agenda social, en la agenda pública, porque también subyace a esta crisis migratoria una tensión social que cada vez se hace más visible en los países que están recibiendo la migración, sobre todo cuando es migración irregular, poco organizada y cuando son grandes flujos en muy poco tiempo. Tristemente, la situación de Venezuela aún no se le ve una salida, así que los estados tendrán un reto con este tema de la migración. Tú mencionabas que el Centro de Estudio publica en su segunda edición un informe sobre las problemáticas, las principales problemáticas de la región, y que migración se encuentra en el número 4. ¿Cuáles son los demás temas que ustedes encontraron en ese documento? A ver, diríamos que hay de distintas naturalezas, algunos de naturaleza política, algunos de naturaleza geopolítica, otros más bien institucionales políticos. El primero es la erosión de la democracia. Otro de los legados que ha dejado el COVID-19 es que se ha deteriorado la calidad de la democracia, lo dice nuestro índice, lo dice el último informe de The Economist Intelligence Unit sobre calidad de la democracia, donde muchos países de la región bajaron sus niveles de calidad de democracia plena, por ejemplo, a democracias híbridas. Se mantienen los regímenes dictatoriales, Nicaragua, Cuba y Venezuela. Y esa erosión se viene observando con un fenómeno preocupante. Algunas encuestas muestran que cerca de la mitad de los latinoamericanos, mientras el gobierno le resuelva los problemas, le es indiferente si ese gobierno es democrático o no. No significa que estamos volviendo al pasado del apoyo de las Fuerzas Armadas de los gobiernos, pero sí un mayor apoyo a los que llamamos estos nuevos autoritarismos. Gobiernos que incluso ganan con las reglas electorales, pero en el ejercicio del poder cercenan el Estado de Derecho, la separación de poderes, la autonomía del Poder Judicial. Un ejemplo de eso es esta deriva autoritaria que vemos en El Salvador, donde el presidente Bukele tiene altos niveles de popularidad, pero ya vemos que se está minando la separación de poder y la autonomía de los distintos poderes del Estado. Después tenemos un fenómeno, un riesgo político que no estuvo el año anterior, pero aparece con fuerza en este, que es el cambio climático y la escasez hídrica. La escasez de agua en muchas zonas de la región ha hecho tangible y ha convertido esta amenaza en real para muchos ciudadanos lo que es el cambio climático. Ha afectado obviamente al sector agrícola, genera un riesgo obviamente desde el punto de vista de la alimentación, de todo el sector agrícola y de la seguridad alimentaria, y la escasez hídrica con el cambio climático se posiciona como el segundo riesgo político. Luego tenemos algunos riesgos que están relacionados al resurgimiento, rebrote de la violencia en las protestas sociales, especialmente por lo que hablábamos al comienzo de la insatisfacción de no cumplir las expectativas, este año van a crecer las expectativas. Tenemos un riesgo de caída de la inversión extranjera, que el 2020 tuvo la caída de la región más alta en una década, casi el 40%, porque obviamente hubo
restricciones, medidas que impedían el desarrollo de los negocios con otras fronteras. La crisis migratoria que ya nombramos dentro del top 5. Y tenemos en la parte final el enfrentamiento de Estados Unidos, que es la potencia existente, con la potencia desafiante, esta rivalidad estratégica con China, cómo separa la región frente a sus dos principales socios comerciales, y lo que hablábamos también de la irrelevancia de la región que no pasa por un buen momento desde el punto de vista de la integración regional y de su voz para los problemas globales. Excelente, estamos viendo que estas problemáticas que ustedes trabajan en el índice se pueden ver en radiografía nacional en cada uno de los países de América Latina actualmente. O sea, que responde muy bien a la realidad actual. Tú mencionaste en principio el tema de los movimientos sociales y también en el índice sale a relucir. Los movimientos sociales en América Latina surgen para dar respuesta, casi siempre a algo, no están construidos de manera integral, tienen una composición a veces muy diferente a los movimientos sociales de los textos, ¿no? Entonces, actualmente América Latina está respondiendo a algunas demandas que tienen los ciudadanos de políticas públicas, alguna demanda de servicio o alguna demanda de temas que muchas veces los gobiernos no están dando las respuestas. ¿Se puede ver en América Latina el surgimiento de algún movimiento que pueda incidir en toda la región? Podemos decir, en Chile tuvimos un movimiento con el tema de la educación hace unos años que se multiplicó en América Latina, aquí lo tuvimos en República Dominicana y ese era uno de los ejemplos que utilizábamos, la situación de Chile y cómo incidía la población en las decisiones que se tomaban. También vemos temas como el precio de la canasta familiar y se multiplican porque al final tenemos las mismas problemáticas. Entonces, ¿se puede ver en la región actualmente algún tipo de movimiento que incida en algún factor en específico? Sí, hay más allá de la realidad de cada uno de los países de la región. Sabemos que República Dominicana, por ejemplo, viene mostrando buenas cifras, es un país que está tirando hacia arriba los últimos años, como decimos. Pero hay dos fenómenos que yo observo en los movimientos sociales, ciudadanos, distintos al pasado. El primero es que hoy día se han multiplicado los voceros, son más inorgánicos. Por lo tanto, es más difícil tener interlocutores desde el poder formal para alcanzar ciertos acuerdos. Y lo segundo es el fenómeno de las redes sociales, porque las redes sociales lo que hicieron es que han acelerado las demandas. Hoy día la ciudadanía es más impaciente y la ciudadanía, con las redes sociales y el progreso tecnológico, opera con una lógica de siglo XXI, pero el Estado, más allá del gobierno de turno, opera con una lógica del siglo XX. Entonces, todo este cambio social que ha habido en América Latina en las últimas 2 décadas ha generado también nuevas demandas políticas, sociales, culturales, que los gobiernos han tenido dificultad, los estados de leer, y poca capacidad de resolver, porque en la lógica hoy día de la revolución tecnológica, de los medios sociales, todo es rápido, todo es inmediato, se desintermedian las comunicaciones. Pero el Estado sigue más o menos operando con la misma lógica que ha operado siempre, y eso está produciendo cada vez una mayor fricción, una tensión que lamentablemente en algunos países deviene también en violencia, en delincuencia, asociado a las protestas sociales. Mencionabas el tema de Bukele en El Salvador. ¿Podría multiplicarse ese modelo en América Latina como la salida a una respuesta que busca la población, la ciudadanía? Siempre está el riesgo del autoritarismo, siempre está el riesgo del populismo, de ofrecer la tierra prometida. Ese riesgo siempre lo hemos tenido en Latinoamérica y muchas veces vemos que Latinoamérica es como el gato pardo, que todo cambia para que todo siga igual. Eso hay que tenerlo siempre con atención y por esos fenómenos como Bukele hay que prestarle mucha atención por los efectos que pueda tener. Dejando de lado los regímenes que derechamente son dictaduras, lo que ocurre en Nicaragua, lo que ocurre en Cuba ya hace muchas décadas y lo que ocurre también en Venezuela. Pero algo ha mostrado también la sociedad latinoamericana en las últimas elecciones, en los últimos 2 años. Todos los países, salvo Nicaragua, que no se le puede llamar una elección legítima, han cambiado de signo político. 11 de 12 elecciones cambiaron de signo político o dieron un voto de castigo a quien estaba en el poder. Entonces hemos tenido una cierta rotación política. Ese es un fenómeno interesante porque nos vuelve una discusión repetida, podríamos decir, en América Latina, que es la pregunta si América Latina es de derecha o es de izquierda.
Pero la verdad es que si tú ves las últimas 3 décadas es más bien pendular. Y así como tuvimos la marea rosa que se le llamaba a los gobiernos, además con el superciclo de los commodities, con altos precios del cobre, por ejemplo, del petróleo, y que fueron gobiernos de izquierda con distintas características y matices. Después tuvimos una recuperación de los gobiernos de las fuerzas de derecha en la región y hoy día pareciera que el péndulo nuevamente está volviendo hacia la izquierda. Hay que ver qué ocurre en mayo en Colombia y qué es lo que ocurre también a fin de año con Brasil, donde hay 2 elecciones donde los candidatos de izquierda o centroizquierda son los que están liderando. Chile, por ejemplo, ha tenido un presidente electo que asume el 11 de marzo, que es de izquierda y apoyado incluso dentro de su coalición por el Partido Comunista. En consecuencia, creo que en definitiva, más que una definición si la región es de derecha o izquierda en esta última idea, estamos viendo un mayor voto de castigo de las sociedades y una mayor impaciencia y expectativa de quienes están en el poder de turno. Ya viendo un poco la situación de la región, evaluando los desafíos, pasando por la experiencia del coronavirus que nos dejó a todos aprendiendo de cómo sobrellevar la situación económica, política y social que contrajo todo este tema de la pandemia, ¿podría verse en América Latina una salida a resurgir la economía? En el caso de República Dominicana mostramos un crecimiento bastante considerable en los últimos años, pero ¿tiene la región expectativa económica para mejorar en el año 2022? Sí, de hecho, las proyecciones de los organismos internacionales hablan de una recuperación económica, con este gran signo de pregunta que de la incertidumbre asociada a la agresión, a la guerra que estamos viendo entre Rusia y Ucrania, que eso puede cambiar completamente el panorama económico de este año. Pero vemos igualmente que la proyección de crecimiento en la región sigue siendo tímida. Se proyecta que va a ser la región que menos va a crecer en el mundo este 2022. Y yo diría, Maite, que hay un desafío más estructural de la región. La región sigue, en términos generales, mostrando una debilidad en sus instituciones. Y eso trasciende el COVID, trasciende una crisis política específica, es algo más permanente. Falta construir más capacidad en el Estado, falta fortalecer las instituciones, y ese es un desafío que mientras no lo acometa de manera seria la región, va a tener siempre ese talón de Aquiles, esa deficiencia, que claro, le puede permitir crecer económicamente, pero muchas veces ese crecimiento económico no va a ser sostenido en el tiempo. Y por otra parte, tenemos un elemento de confianza en la política y las instituciones públicas que siguen niveles extraordinariamente bajos. Las instituciones claves para la democracia en nuestro hemisferio, Congreso, partidos políticos, presidentes, Poder Judicial, en promedio no superan el 25%. Entonces, con niveles bajos de confianza pública, sigue, a su vez, generando el riesgo de que emerjan o que aparezcan estos líderes populistas o de corte más bien autoritario, que lo que ofrecen es el borrón y cuenta nueva, o que miran o generan un relato de que el pueblo está en contra de todo eso, siendo que estas personas también forman parte de esa propia política. Entonces, la debilidad institucional que todavía observa la región y los bajos niveles de confianza pública creo que son desafíos que tenemos que seguir trabajando y que ya son más bien estructurales en nuestra región. Un conversatorio súper interesante. Han hecho un trabajo muy valioso del Centro de Estudio Internacional de la Universidad Católica de Chile. República Dominicana se siente muy complacido y la Fundación Global por acompañarnos. Ha sido un gusto y un placer, Jorge. Hasta la próxima. Muchas gracias, Maite, por la invitación y felicitaciones por todo lo que están haciendo junto al expresidente Fernández en Funglode.